Anoche considerábamos el capítulo 8 de Daniel, en lo cual fue dado a Daniel su segunda visión. En el capítulo 7 tuvo una visión de animales silvestres y en el capítulo 8 tuvo visión de animales del santuario, animales de sacrificio. Y como hemos visto que los capítulos 8 y 9 se tratan con la restauración del santuario. Y en el capítulo 8, los versos 13 y 14 dijeron así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la palabra visión en el verso 13 es chazón, C-H-A-Z-O-N en el original, y en el verso 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y el verso 14 tiene referencia adelante en cuanto a la visión del 14 de los tardes y mañanas, y usa la palabra mare para el original, para referir a la porción que habla de los 2300 tardes y mañanas. Y vimos que el cuerno pequeño en el capítulo 8 es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7, que pusimos las pruebas en la pizarra, que había 8 pruebas claras en cuanto a ser el mismo cuerno pequeño. Y Daniel entonces tuvo interés en entender la visión, y le fue explicado de que el primer animal fue Medo-Persia, el segundo animal fue Grecia. Grecia fue dividido en 4, después de ellos salió el cuerno pequeño, hizo su daño. Pero en cuanto a la pregunta de los 2300 días de tarde y mañana, cuando Gabriel comenzó a darle las explicaciones, Daniel quedó espantado a causa de la visión. Dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido, según el verso 26 del capítulo 8, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, a causa de la mare. Estuve espantado a causa del verso 14 de Daniel 8, de los 2300 días de tarde y mañana, y no la entendía, dice Daniel. Así que encontramos unos años después, en el primer año de Darío, antes fue el tercer año de Belsasar, ahora estamos en el primer año de Darío. Daniel está perplejo porque él esperaba que su pueblo regresara a su tierra y que el santuario sea restaurado y el rey puesto en su trono y todo el pueblo libertado pronto. Y ahora llegó Medo-Persia, llegó Darío, y él está entonces en el primer año de Darío. Y recuerden que este año fue cuando Darío hizo decreto de no hacer petición a nadie, y Daniel ahora vamos a ver la petición que hizo en el primer año de Darío. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, y ayuno, cilicio y ceniza. En este capítulo vamos a encontrar la llave para toda profecía bíblica. Este capítulo nos va a dar entendimiento de todos los tiempos proféticos de Daniel.
Y para recibir esa gran revelación, tendremos que ser como Daniel y pidiendo al Señor entendimiento. Daniel no entendió la visión, la parte del Mara de los 2300 días. Eso ya dijo en el capítulo 8. Gabriel había explicado el Chazón, la visión comenzando con Medo-Persia. Daniel estudiaba Jeremías 25 y 29, donde encontró que fue predicho por el profeta de Dios 70 años de cautiverio en Babilonia. Y ahora se acercaba los 70 años, faltaba 1 o 2 años nomás hasta que cumpliera los 70 años. Vemos entonces que preludios a la oración son el estudio de la palabra de Dios. Y también dice, Daniel estaba orando 3 veces al día, ¿no? Y este fue contra el decreto del rey. Seguramente en el foso de leones, él estaba haciendo la oración que vamos a leer aquí. Y dice que lo hizo en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno, entendemos, según la Biblia, es para tener la mente más clara. Y él necesitaba entendimiento porque no entendía esta parte de la visión y entonces ayunaba. No solo ayunaba, sino se puso en cilicio. Cilicio es tomar la ropa de humildad y humillarse a sí mismo, y ceniza, que también puso, significa de tomar sobre sí la culpabilidad de otros. Esta es la actitud que trae el resultado de darnos la llave, una actitud de oración que viene con ayuno, cilicio y ceniza por medio del estudio de la palabra. Y ahora Daniel va a orar y vamos a leer su oración en los versos 4 en adelante. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos oído y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos o profetas, y en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces comienza su oración haciendo su confesión de que es pecador, rebelde, y que no han escuchado a los profetas de Dios. Esto nos hace pensar de otra oración en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el capítulo 18, y Daniel pudiera haber entrado diciendo: gracias te doy, Dios, que no soy como Joacim, este corrupto, de quien fue quitado el reino, el presidente de nuestra iglesia. Y te doy gracias que no soy como Darío, ese orgulloso que ha hecho decreto contra nosotros, el pueblo de Dios. Y te doy gracias que no soy como los demás de mi pueblo, que no están orando, que no están en el foso de leones conmigo, y que no les importa las profecías de Jeremías que dice que es tiempo para ser restaurado el reino. Te doy gracias que estoy en ayuno, que 3 veces al día estoy orando a ti, oh Dios, y que no soy como los demás compañeros míos. Pero esta no fue la oración de Daniel. La oración de Daniel nos da a nosotros ejemplos de cómo debe ser nuestra oración en el crisis final. Que debemos tomar sobre nosotros los pecados de nuestro pueblo.
No jactarnos de que nuestro pueblo está pecando, sino confesar, como dice aquí, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impiamente. Hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y ahora pasamos a los versos que siguen, pero viendo que está mencionado ya en los versos que leímos, que es la misericordia que está buscando. Misericordia está buscando de parte de Dios. Y esto hemos hablado antes, que nuestra única esperanza en la crisis final es la misericordia de Dios. Y nuestra única defensa es la oración. Y aquí Daniel está pidiendo misericordia en oración. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él hemos rebelado. Entonces está recordando a Dios las promesas que Dios ha hecho promesas de perdonar a los que confiesan sus pecados. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Entonces aquí reconoce que Dios es justo en hacer lo que ha hecho con su pueblo, de llevarlos a cautiverio, de quitar el rey, de quitar el reinado, de desolar el santuario y de llevar cautivo el pueblo, porque Dios lo prometió para la desobediencia tales cosas. Y entonces Daniel reconoce que Dios es justo en lo que ha hecho, pero va a pedir misericordias. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. También hace recordar a Dios la liberación que ha hecho desde Egipto, para recordar a Dios de que es un Dios de pacto y ha prometido librar su pueblo cuando ellos
buscan a Él y confiesan sus pecados. Y la liberación de Egipto fue la primera liberación grande del pueblo de Dios, y aquí vamos a encontrar la segunda grande liberación del pueblo de Dios, primeramente de Egipto y ahora de Babilonia quieren ser libertados. Pasamos entonces a los versos 16 en adelante, la petición de Daniel a Dios. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Menciona especialmente el Monte Santo. El Monte Santo refiere al Monte de Sión. Es el lugar del santuario de Dios, y es el santuario de que hablábamos en el capítulo 8, y vamos a ver nuevamente que la petición de Daniel es especialmente en cuanto al santuario. Ahora pues, verso 17, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No está confiando en su buen portar, no está confiando en haber sido echado al pozo de leones, no está confiando en que ora 3 veces por día, no está confiando en que es un vegetariano que come la comida dirigida por Dios, no está diciendo, Dios, por mi buen portar debes darme estas cosas, sino pida misericordias ante ti confiados porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y termina su oración el verso 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Termina entonces diciendo, hazlo para gloria tuya, no para gloria mía, sino para gloria tuya, porque tu nombre ahora es mal dicho en la tierra, y quiero que tu nombre reciba la gloria que debe recibir. Así que hemos visto que antes de orar, él estudiaba la Escritura, se humillaba, tomaba sobre sí los pecados de su pueblo y estaba en ayuno para tener mente clara. Y en esta situación vamos a ver que vino la contestación inmediatamente. Su oración fue una confesión de pecado, de rebelión y de no escuchar a los profetas. Recordaba las promesas que Dios había hecho en su pacto, que Dios es justo y Él puede cumplir su pacto. Y hizo la petición especialmente para quitar la ira, para restaurar el santuario, para que sea glorificado el nombre de Dios por misericordia a su pueblo. Y el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces estaba diciendo, en resumen, Daniel dice, mi petición fue especialmente en cuanto al monte santo, al monte de Sión, al monte del santuario, la restauración del santuario, porque me has dicho en la visión anterior que iba a durar 2300 días. Y este es para pasar el tiempo prometido de la restauración de mi pueblo en 70 semanas, que he leído en Jeremías. ¿Cómo puedo coordinar estas dos profecías? La del capítulo 8 de Daniel y la de Jeremías, tu profeta verdadero. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios
por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión. Al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El mismo que le iba comenzando a dar la explicación de la visión del capítulo 8, vino Gabriel, que fue mandado por Cristo mismo en el capítulo 8 a hacerle explicar. Él no pudo entender la parte en cuanto a los 2300 días de tarde y mañana, y ahora el mismo Gabriel viene, el que habías visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Otra referencia al servicio del santuario, el sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces la razón por la cual vino no era para darle una nueva visión, sino para hacerle entender algo que ya había escuchado, para darle sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, dice Gabriel, fue dado la orden. Dios mandó nuevamente, cuando vio a Daniel orando, a su ángel Gabriel para ir a hablar con Daniel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La palabra aquí, la visión, en el verso 23, es mare. O es decir, Gabriel viene y Daniel ha pedido en cuanto al monte santo. Gabriel viene para explicarle y dice: he venido para hacerte entender los 2300 días de tarde y mañana, la mare o el mare. Ahora pasamos al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora pasamos entonces a la explicación que da Gabriel a Daniel en cuanto al mare. Y la explicación comienza hablando de pecado, de justicia, del lugar santísimo del santuario, todas cosas que tienen que ver con el servicio del santuario. Así que andamos bien diciendo que el capítulo 9 de Daniel es también en cuanto a la restauración del santuario. Y las cosas que enumeró son 6. Seis cosas que dice el ángel es dado a tu pueblo, al pueblo de Daniel, al pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es dado a Jerusalén, al pueblo de Dios, del pueblo de Daniel, para hacer estas cosas: terminar prevaricación. Es el primero. Poner fin al pecado. El segundo. Poner fin al pecado. Las dos tienen que ver con el pecado. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. También tiene que ver con el pecado. Traer la justicia perdurable. Traer justicia perdurable.
la quinta dice sellar la visión y la profecía. Sellar, visión y profecía. Y la sexta dice ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Y todo esto le fue dado 70 semanas para cumplir. Y 70 semanas son 7 días en cada semana, 490 días, que en la profecía bíblica equivale a años. Y el tiempo para cumplirlo dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que dice que estas 70 semanas son 7 semanas de construcción en Jerusalén y 62 para cumplir 69, que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces 62 más 7 son 69 semanas hacia Mesías. 69 semanas y vendrá Mesías, o Mesías, que quiere decir ungido, vendrá la unción del Mesías. La unción de Mesías, según Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro está hablando del bautismo de Cristo. En su bautismo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y el Padre hablaba del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la profecía entonces hacia el Mesías son 69 semanas desde el orden de restaurar el pueblo de Dios a su tierra con su santuario y sus muros. Restaurar. Así que tenemos 69 semanas y nos falta una semana, y habla diciendo entonces de esta semana, y después de las 62 semanas, después de los 62 que cumplan los 7 de reconstrucción, los 62 hasta el Mesías, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así que tenemos la cruz después de los 69 semanas, o después del ser ungido el Mesías, vendrá su muerte. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O es decir, no será quitado su vida por falta suya, sino que ha tomado como Daniel los pecados de su pueblo sobre él para llevar los pecados de otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe en el verso 25 es el mismo príncipe en el verso 26, porque dice en Mateo 22,
el capítulo 22 de Mateo, cuando Cristo hablaba del matrimonio y la invitación al matrimonio. Al oírlo el rey, que habían matado a su hijo, ¿no? En el verso 6, mataron a Cristo, el hijo que mandó. Entonces dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos. Tenemos que entender que Dios usa ejércitos de extranjeros. Usó a Nabucodonosor como su ejército para castigar a su pueblo. Y aquí en la parábola del matrimonio, en el Mateo 22:7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey en esta historia es el Dios Padre, que entra a las bodas para ver quienes no tienen la vestidura de bodas. Así que vemos que Dios envió a Tito y los ejércitos romanos como su ejército para destruir la ciudad de Jerusalén, a quien fue dado estas 6 cosas para cumplir antes de su destrucción. Entonces nos preguntamos, terminar la prevaricación, hacer fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y profeta y ungir al santo de los santos. El pueblo de Daniel, la ciudad de Jerusalén, cumplió durante los 70 semanas estas cosas. Terminar la prevaricación y después ser quemado su ciudad. Me parece que no cumplieron, porque fue quemado su ciudad, por no haberlo cumplido. Me parece que el jefe del pueblo de Dios era un pecador de primera clase que gritó, crucifícale a Cristo mismo. Así que, y la iniquidad por el pueblo de Dios no fue expiado. Eso podemos decir viendo los resultados que pasó con el pueblo de Daniel, porque Cristo mismo dijo, tu casa te es dejado solos. O es decir, Cristo dejó a la ciudad de Jerusalén como rechazado y a su santuario como rechazado en su tiempo cuando Él estaba aquí. Y daba las críticas de los fariseos y los escribas que mencionaba como ellos eran hipócritas. Pero debemos también preguntarnos, porque muchos en el mundo hoy en día, en el mundo religioso, están esperando el cumplimiento de estas 6 cosas. Están buscando por lo menos un cumplimiento parcial o un cumplimiento entero. Pero nosotros que vemos en la cruz de Cristo una expiación completa por los pecados, y en la vida de Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa según Lucas 1:35 y vivió una vida sin pecado. Vemos en Cristo que hizo terminar la prevaricación, que trajo fin al pecado y expió la iniquidad en la cruz. Este es en su cruz, este es en su vida y este es en su nacer. Este santo ser que ha nacido de ti. Y traer la justicia perdurable. Cristo trajo una justicia perdurable, la vida perfecta de 33.5 años. Y si es cierto que Cristo ha cumplido estas 4 cosas, que también están con versos del Nuevo Testamento en este número de Pregonero de Justicia, que se llama Príncipe del Pacto, que trata con cada una de estas cosas para mostrar que el Nuevo Testamento confirma que Cristo ha traído fin al pecado. Dice, el fin de la ley para justicia es Cristo. Y
que hizo expiación para los pecados, llevó los pecados de nosotros sobre él y los llevó hasta el matadero, dice la Escritura. Si estas cosas ha cumplido Cristo, nos preguntamos en cuanto a la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía, esto es entonces decir los tiempos de lo cual estamos estudiando en el libro de Daniel. Si todo esto fue hecho en la vida y muerte de Cristo, esperamos y encontramos que en la cruz vamos a hallar el sellar de la visión y la profecía. Y al ascender a lugares celestiales, dice Pedro en su sermón, que fue sentado a la diestra del Padre, y Hebreos dice claramente que comenzó su ministerio celestial, diciendo en el capítulo 8 de Hebreos, dando el resumen de los primeros 7 capítulos, comienza el capítulo 8 de Hebreos diciendo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Estamos hablando del santuario, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de pecado, de justicia, y dice Pablo en Hebreos 8:1, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Anoche decimos que como el cuerno pequeño sube después de la cruz, el único santuario verdadero está en los cielos. El cuerno pequeño quiso bajar de los cielos el ministerio de Cristo y ponerlo en la tierra. Pero aquí encontramos en Hebreos que el ministerio de verdadero de Cristo está en los cielos y el verdadero tabernáculo fue levantado por el Señor y no por Moisés ni por Salomón. Porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirvan a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que vemos que Cristo, después de su ascensión, fue a lugares celestiales, como dice también el capítulo 9 de Hebreos, y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos de ministerio, dice en el 9:21, hablando de Cristo como el nuevo Moisés. Moisés, como el nuevo Moisés, Cristo hizo lo que Moisés hizo en el antiguo pacto. Moisés entró al santuario y a cada artículo echó sangre, el sangre del pacto, para iniciar la obra del santuario con Aarón como su sacerdote. Y Cristo, a ascender, entró a los lugares celestiales, entró hasta el lugar santísimo, ungió el arca del pacto, ungió el altar de incienso, ungió la mesa de pan, ungió el candelabro, y entonces se sentó y tomó su posición como Aarón. Pero primero hizo la obra de Moisés, que está detallado en el capítulo 9 de Hebreos, hablando de la inauguración del servicio del santuario en la tierra, que Cristo ahora está haciéndolo en el cielo. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es lo terrenal, fuesen purificados así, con sangre de machos, cabríos y becerros. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Es decir, Cristo ha entrado ya con ofrenda y sacrificio. Ofrenda es su vida perfecta, sacrificio es su muerte,
Cristo ha entrado, ha ungido el santuario celestial y ha ungido hasta el lugar santísimo, el santo de los santos. Con esto podemos ver entonces, y con los versos que corresponden a cada uno de estos, que todas las 6 cosas que fueron dadas al pueblo de Daniel para cumplir, fueron cumplidos. Tiempo pasado, en la persona de su representante. En la persona de su representante, igual como Daniel salió del foso de leones como representante de su pueblo y su liberación, Cristo ha salido de la tumba y ungido al Santo de los Santos como representante de su pueblo. Y todo esto entonces está cumplido en Cristo, y el que está en Cristo tiene el fin de la prevaricación, el fin de la naturaleza pecaminosa, el fin de actos de pecado, la expiación para todos sus pecados, la justicia perdurable de Cristo mismo que está puesto a su cuento, y vamos a ver cómo es sellado la profecía y la visión, porque Cristo ha entrado a lugares celestiales. Regresando a Daniel capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, verso 25, para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces nos toca hablar de la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Este orden fue dado por Ciro. Están recordados en el libro de Esdras, el capítulo 1, después el capítulo 4 y el capítulo 7 hablan de estos 3 decretos, porque hubo decreto de Ciro, decreto de Darío, no el Darío primero, sino el Darío perso, y decreto de Artajerjes. Yo creo la fecha del primero fue 538 antes de Cristo, y después 506 antes de Cristo, y el de Artajerjes 457 antes de Cristo. Y dice, desde el orden habrá 70 semanas. 70 semanas entonces son 490 años proféticos, y si quitamos de esta fecha 490 y quitamos de esta fecha 490 y quitamos de esta fecha 490, uno solo de los 3 llega a la cruz de Cristo, porque dice la Escritura que a media semana, entonces comenzamos con decreto, vamos 7 semanas, vamos 69 semanas, vamos la última semana, y en medio de la semana encontramos, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe viene después de este tiempo, aquí Mesías que es su bautismo en agua en el río Jordán. Vamos a poner bautismo para que sea claro. Según Hechos 10:38, según Mateo 3:17, según Marcos 1:15, que dice el tiempo es cumplido. Cristo dijo el tiempo es cumplido después de su bautismo. Hasta Mesías, el bautismo es Mesías, quiere decir ungido. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas de reconstrucción y 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta es la historia de los profetas menores que se encuentran entre Daniel y Malaquías, que fue restaurado el pueblo, pero con mucha oposición de los samaritanos y de los vecinos del pueblo de Dios en tiempos angustiosos. Estos fueron tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas, después de las 62, ya llegamos al bautismo, dice, y después de las 62 semanas se volverá, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces la cruz hemos puesto después de las 69, se quitará la vida al Mesías, pero no por sí, y el pueblo de un príncipe. 62. Semanas, correcto. 69 son el total, ¿no? Es 69 semanas desde acá hasta acá y 62. Sí. Y 62 debe tener en mente porque fue la edad de Darío cuando entró al trono, ¿no? Y Daniel estaba en el foso de leones pensando, el rey tiene 62 años y ahora la visión posible vino en el foso de leones esa misma noche, Gabriel explicándole. No, sí, pudo haber porque es el primer año de Darío. Entonces, después de los 69, estamos con la cruz. Después de los 69 dice, la vida del Mesías será quitado, mas no por sí. El pueblo de un príncipe de ha de venir destruirá la ciudad. Después del bautismo de Cristo viene la destrucción de Jerusalén. Destrucción de Jerusalén por parte de Dios en el año 70 después de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad de Jerusalén y su santuario fueron destruidos, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso quiere decir que la ciudad de Jerusalén terrenal y el santuario en Jerusalén terrenal, el santuario de los judíos, ya no tiene significado profético. Durará hasta el fin la inundación y las devastaciones. No tiene ahora importancia lo que pasa en Israel en cuanto a las profecías bíblicas. Ya su pueblo fue dejado vacío, su santuario fue dejado vacío, y Cristo ha iniciado su ministerio celestial. Y el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces tenemos la última semana, que es esta, es una semana para cumplir los 70, confirmará el pacto. Tenemos el Mesías, su bautismo, tenemos la cruz, que ocurrió en el año 31 DC, y tenemos 70 semanas cumplidos. Y dice la cruz está a media semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio ofrenda. Sacrificio ofrenda, estamos hablando de cosas del santuario. Estamos hablando de cómo entender los 2300 días de tarde y mañana. Y aquí entonces tenemos en la cruz de Cristo fin de ministerio terrenal. Ofrendas y sacrificios en Jerusalén ya no valen, la cortina fue roto y se terminó de tener valor el servicio terrenal a media semana, que es la cruz de Cristo en el año 31. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Ya sabemos que hemos estudiado anoche y antenoche. Es el cuerno pequeño, el desolador. La abominación desoladora, otra prueba para añadir a los 8 que dimos anoche, de que el desolador viene después de la cruz de Cristo, después de las 70 semanas de Daniel 9. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y viene el desolador
a su fin. Entonces, tenemos 3 decretos. De estos 3 decretos, hemos dicho que es para sellar la visión y la profecía lo que Cristo hizo en esta tierra. No sabemos cuál de los tres está hablando la profecía cuando estamos leyendo Daniel. Únicamente podemos entender la profecía de Daniel 9 entendiendo la cruz de Cristo, su vida sin pecado, su nacimiento sin pecado, su expiación en la cruz. Y este sella la visión. O es decir, tenemos que contar de 31 por atrás para ver con cuál decreto debemos comenzar. Únicamente con el Evangelio, con la cruz de Cristo, podemos entender las profecías. Aparte de creer el Evangelio, no hay explicación para estas profecías. Pero a creer el Evangelio, a creer que en la cruz Cristo hizo expiación para los pecados, podemos ver entonces que los 69 semanas o 483 años proféticos llegan al decreto de Artajerjes en 457. Y que hubo 3 decretos es obvio según el libro de Esdras, pero ¿cuál vamos a escoger? La cruz determina la profecía. Entonces la llave para toda profecía bíblica es la cruz de Cristo. Esa es la llave que abrirá las profecías para entender sus tiempos. La cruz de Cristo. Desde la cruz de Cristo podemos calcular por atrás y por adelante. Y por adelante llega a los años 1840 y por atrás desde 457. Y la cruz está en medio de esta historia, dándonos entonces a entender que el santuario será purificado después que aparece el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño aparece después de la destrucción de Jerusalén, después de cumplir las 70 semanas que cumplieron con el apedrear de Esteban, porque el concilio general del pueblo de Dios abiertamente tomaron su posición contra el evangelio que había predicado para 3.5 años los discípulos y apedrearon a Esteban, terminando las 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Y después de esto vino el cuerno pequeño que duró 1260 años. Y después de los 1260 años, entonces encontramos la purificación del santuario. En el pueblo de Dios hubo un día de expiación, un día de purificar el santuario. Hemos dicho que Cristo hizo la expiación en la cruz. Esta expiación fue hecha para todo ser humano. Ahora Cristo ha entrado a lugares celestiales para aplicar lo que hizo en la tierra a los casos de los que confiesan a Él ante los hombres. El que me confesare ante los hombres, confesaré ante mi Padre. Entonces la expiación en la tierra fue sin límite. Pero la expiación celestial que Cristo está aplicando a los casos de los que le confiesan en la tierra es limitado. Es limitado a los que creen en Él. Aparte de fe, no habrá expiación puesto a tu cuenta. Tus pecados quedarán a tu cuenta porque hay vigilantes y sabios celestiales que están tomando afirmación de todo lo que hacemos en esta vida. Todo está en los libros celestiales y estas cosas no serán borrados, no serán perdonados a menos que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Aparte de esto, no hay remisión de pecados, porque solamente por sangre, y ahora es la sangre de Cristo, no de machos cabríos, es perdonado el pecado. Entonces tenemos una explicación en cuanto a los tiempos, pero debemos quedar claro de que el capítulo 9 da explicación al capítulo 8. El capítulo 8 habla de la gran explosión en nuevos términos. Hemos tenido la gran explosión en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2
la gran explosión del 2 fue piedra, gobierno. Cristo es la piedra que trae el gobierno de Dios que llena todo el mundo. En el capítulo 7, la profecía, la gran explosión en el 7 fue juicio con libros. Y la gran explosión en el capítulo 8 es la purificación del santuario. Y nos preguntamos, si el santuario está en el cielo, ¿para qué tiene que ser purificado? Purificación del santuario celestial. Porque ya hemos visto que lo terrenal, sus ofrendas y sacrificios ya terminaron en la cruz de Cristo. Y la constitución como el día de expiación para el pueblo de Israel fue para hacer memoria de todo lo que habían confesado durante el año, y lo que fue confesado y perdonado ahora recibía borrar del santuario. Entonces, la purificación del santuario es quitar del santuario los pecados que fueron confesados y puestos en Cristo, el sumo sacerdote. Él lleva nuestros pecados y al final va a hacer una purificación del santuario y quitarlos de él, poniendo los pecados, no de todo ser humano, sino únicamente de los que son retenidos en el libro de la vida, sobre Azazel, que representa a Satanás, que durará durante el milenio sufriendo con estos pecados como el Azazel del Antiguo Testamento. Este día de expiación está explicado en Levítico, el capítulo 16. Y vemos entonces que la piedra va a chocar a la imagen, que el juicio va a abrir en los cielos y el santuario va a ser purificado en el cielo en la misma gran explosión. Estamos diciendo entonces que los tiempos que hemos sacado en cuanto al santuario aplican también al juicio, aplican también a la piedra. Que los reinos de este mundo llegan a ser reinos de nuestro Dios, según Apocalipsis 11, yo creo por el verso 15, los reinos llegan a ser de nuestro Dios. Este es evento legal. Y el juicio con los libros y el borrar de los pecados es evento legal. Y la purificación del santuario es evento legal. Y todos estos ocurren en el cielo para tener su resultado en la tierra, que viene después. El de la piedra viene entonces a terminar con la batalla de Armagedón, los reinos de este mundo en forma moral. Y el juicio, que es el borrar de los pecados, viene a ser la lluvia tardía del Espíritu Santo en la tierra, el sellamiento del pueblo de Dios. Y la purificación del santuario, entonces, o esto mejor dicho, la purificación del santuario, y podemos hablar del juicio, de lo legal, entonces viene a ser sellado el pueblo de Dios. Estas cosas ocurren en un evento celestial. El santuario está en el cielo, Hebreos lo pone bien claro, y este evento es un evento legal en los cielos, de lo cual hemos hablado, y todo esto entonces comenzó después del cuerno pequeño de sus 1260 años. Y estos traen fin al cuerno pequeño, cada uno en su aspecto.